Hola, bienvenidos a esta edición especial de Perspectivas desde México. Es un viernes muy especial porque a partir de este momento, 11 de la noche, tiempo de Londres, 5 de la tarde, tiempo de México, el Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea. Entra en vigor el Brexit después de un largo proceso que comenzó en junio de 2016 con un polémico referéndum y que se concreta hoy abriendo un nuevo capítulo para el mundo y para Europa. Luego de 3 años de negociaciones con el Parlamento Europeo, comienza un periodo de transición de 11 meses en los que el Reino Unido deberá seguir cumpliendo las reglas del bloque europeo, en lo que se decide cuáles son los siguientes pasos a seguir en materia de comercio, de seguridad, de integración. Mi compañera Claudia Rebasa está en vivo desde Londres en este momento histórico que marca pues, el día de hoy, un nuevo futuro para el mundo y para Europa. ¿Cómo estás, Claudia? Cuéntanos cómo está viviendo este momento. Día histórico, 11:02 de la noche en Londres, medianoche en Bruselas. Finalmente, luego de esos resultados del referéndum en el 2016 y 3 años y medio de negociaciones muy duras, Reino Unido ha salido oficialmente del bloque europeo. Y aquí se sienten, hay 2 puntos importantes. Aquí en Downing Street, mucha expectativa con los periodistas, con este reloj que hemos tenido en las últimas 2 horas dándonos la cuenta final. A pocos metros mío, la plaza fue a las afueras del Parlamento, donde aproximadamente centenas, miles de personas están celebrando este Brexit. Por otro lado, hay algunos que tienen resignación por lo ocurrido, pero sí hay un común denominador. Gran Bretaña está dispuesta ahora a voltear la página y esperar este nuevo capítulo que pone nerviosos a muchos, pero que definitivamente el país está decidido a continuar. Más temprano escuchábamos por parte del primer ministro Boris Johnson, quien dio un discurso a la nación. Escuchemos. Para muchas personas, este es un asombroso momento de esperanza, un momento que pensaron que nunca llegaría. Y hay muchas personas, por supuesto, que sienten ansiedad y pérdida. Y después, desde luego, hay un tercer grupo, tal vez el más grande, que había empezado a preocuparse porque toda la disputa política nunca terminara. Entiendo todos esos sentimientos y nuestro trabajo como gobierno, mi trabajo, es unir este país ahora. Y es que Boris Johnson reconoce que hay mucho nerviosismo por los meses que vienen, meses en donde se empieza un periodo de transición de 11 meses, territorio totalmente desconocido, en donde Reino Unido va a tener que tener muchas negociaciones y muy duras con la Unión Europea para terminar todos los temas legales que implican el salir del bloque europeo luego de 47 años. Boris Johnson lo ha reconocido, pero también ha apelado a la unidad. Hay que recordar que los resultados del referéndum del 2016, el Brexit, ha dividido a esta nación probablemente por generaciones. La mitad del país no ha querido salir y por eso en el último año han habido tantos, le ha costado el puesto a la primera ministra Theresa May, como antes le costó el puesto al primer ministro David Cameron con los resultados del referéndum en el 2016. Boris Johnson va a tener que ir muy fino. Mario. Muy bien, Claudia, estaremos muy pendientes porque es muy posible que en un momento más vuelva a tomar la palabra el primer ministro británico Boris Johnson. Estaremos contigo en cualquier momento, Claudia, te agradezco. Con la llegada del Brexit, el Reino Unido entra ahora en un periodo de transición con la Unión Europea hasta el próximo 31 de diciembre. Durante este tiempo, ambas partes deberán negociar su futura relación en materia comercial, de seguridad e inmigración, y es por esto que los efectos aún están por verse. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido,
Por ahora, los ciudadanos del Reino Unido pueden continuar viajando a la Unión Europea y los ciudadanos del bloque comunitario también pueden circular libremente por el Reino Unido. El Brexit no cambia por ahora las regulaciones en términos de visado para países latinoamericanos, de acuerdo con el portal de la Cancillería británica. Aquellos ciudadanos de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Perú y Venezuela que contemplen visitar, realizar estudios o incluso trabajar en el Reino Unido tienen que aplicar por una visa. Las personas con pasaporte de Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Panamá no requieren aplicar por una visa si piensan visitar el Reino Unido o estudiar allí por un periodo de hasta 6 meses. Sin embargo, a su ingreso deberán presentar prueba de suficiencia económica y portar los documentos de viaje al día. Cabe recordar que el Reino Unido no pertenece al acuerdo migratorio de Schengen, en vigor desde 1995 y que establece un espacio común que comprende una gran parte del continente europeo. Quienes obtengan el visado Schengen pueden ingresar y circular por 26 países. Michael Roa, CNN, Atlanta. Pues ya oficialmente, desde hace unos minutos, el Reino Unido está fuera del bloque europeo. Son las 11 de la mañana con 12 minutos, 11 de la noche con 12 minutos tiempo de Londres, pero son ya la medianoche en Bruselas, por eso se eligió este momento precisamente para que se dé la salida o se haga efectivo el Brexit. Tengo el gusto de que me acompañe en el estudio esta tarde-noche Andrés Rosenthal, quien entre otros muchos cargos, embajador, fue embajador de México en el Reino Unido, en otras embajadas que también, pero en una etapa muy interesante donde se estaba concretando prácticamente ya la entrada en vigor del bloque europeo. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte, embajador. Bienvenido. Buenas tardes, Mario. Gracias. Digamos, se firma en el 93 ya el documento de integración y tú estuviste unos años después, en el 95 al 97, ¿verdad? Estuviste como embajador. Así es. ¿Qué significa esto que estamos viendo ahora? Pues yo creo que es la culminación de un proceso en que el Reino Unido como tal y el pueblo británico nunca realmente se integraron a Europa. Entraron un poco a regañadientes hace 47 años, tuvieron un periodo en que tuvieron que aceptar una serie de normas, reglas y decisiones que se tomaban en Bruselas. El Reino Unido es un país con una historia de independencia, de soberanía, de haber sido un imperio, y para el inglés típico, el británico, es muy difícil aceptar que todo se haga fuera de Inglaterra o fuera del Reino Unido, ¿no? Ahora, nunca llegó bueno, incluso la moneda, eran de los pocos países de Europa que mantenía su moneda, ¿no? Siempre la libra esterlina, y la defendían y la siguen defendiendo. Su moneda, su bandera, nunca enarbolaron la bandera europea como otros países lo hacen. Las embajadas británicas en el exterior siempre tenían la bandera británica como bandera principal. En las placas de los coches no aparecía el símbolo europeo como en Francia, en Alemania. Entonces, realmente yo creo que siendo una isla, primero, y segundo, habiendo llegado tarde en el proceso, la verdad es que nunca se integraron. Entonces, ahora que se hizo el referéndum, se dividió el país exactamente por la mitad. Y pues llevan 3 años y medio desde que se hizo el referéndum, desde que se decidió que se saliera el Reino Unido de la Unión Europea. 3 primeros ministros, no sé cuántas votaciones parlamentarias, por cierto, una democracia perfecta, operando, y pues hoy culmina el proceso de la decisión. Ahora falta la parte más difícil, desde mi punto de vista, que es la negociación de los centenares de acuerdos, de leyes, de normas que el Reino Unido tendrá que decidir con la Unión Europea si la sigue o no la sigue de ahora en adelante. Desde tránsito, intercambio de mercancías, aviones, laborales, en fin, una serie de cuestiones. Todo. Hasta financieros también. El Reino Unido tiene una presencia en el sector financiero muy importante en toda Europa. Que creo que probablemente fue en su momento el argumento más importante que se dio para salvaguardar la ciudad de Londres, es la City,
donde está concentrado todo este poder financiero, porque finalmente hoy el Reino Unido es un país de servicios, ya no es un país manufacturero. Toda la manufactura tradicional, industrial, británica se ha ido. Entonces, yo creo que ese fue un gran argumento y todavía es un tema pendiente. Vamos a ver qué pasa. Si Londres pierde su estatus de centro financiero principal del mundo junto con Nueva York, o si se van a París o a Frankfurt o a Irlanda. Muchos de los bancos y de las instituciones financieras se están mudando a Dublín, sintiendo que están cerca suficientemente del Reino Unido, pero siguen dentro de la Unión Europea. Así es. Me recordás que además estuviste durante el proceso de votación en el 2016, estuviste ahí y efectivamente recordabas hace un momento fuera de micrófonos que pues el mundo, las estadísticas, las encuestas decían, no, va a ganar el no, se va a mantener, y resulta que al día siguiente pues hubo una especie de resaca al ver el resultado, ¿no? Fue como la elección de Harry Truman con Dewey, ¿no? Que los titulares de los periódicos ya estaban de que había ganado Dewey y a la mañana siguiente la gente se despertó y había ganado Truman. Pasó lo mismo. Y la verdad es que yo creo que me acosté como a la 1 de la mañana y todavía ya había cedido la campaña y toda la gente que quería salir ya habían cedido que iba a ganar los que querían quedarse. Y a las 7 de la mañana del día siguiente, sorpresa. La realidad fue otra. ¿Fue una votación generacional? En parte sí, geográfica. Por ejemplo, toda la parte central del Reino Unido, de Inglaterra, la parte que fue en su momento industrial, donde se perdieron empleos, donde se ha perdido pues mucha de la presencia, digamos, británica histórica, esa votó para salir. Las ciudades, otra cosa distinta, mucho más del lado de quedarse. Escocia sabemos que era para quedarse, Irlanda del Norte también, y quizás eso va a ser el tema que va a ocuparnos los próximos años, el tema de Irlanda, porque tenemos ahí, y eso fue uno de los problemas en la negociación con la Unión Europea. Tienes una islita donde una parte es de la Unión Europea, la República Irlandesa, y otra parte es parte del Reino Unido. La solución que encontraron, que es una solución muy pragmática, de crear una especie de frontera en medio del mar que separa Irlanda del Reino de Inglaterra. Que esa era la propuesta europea, ¿no? Básicamente. Era la propuesta europea que no quiso en su momento aceptar Theresa May, pero que finalmente negoció Boris Johnson y llegó a un acuerdo que no es temporal, es un acuerdo formal, permanente, en que se crea una frontera entre la isla, con sus dos partes, de Irlanda e Inglaterra. Y eso quiere decir que probablemente habrá una fuerza importante que llevará a que en el futuro se unifique Irlanda en uno solo. Y que Irlanda del Norte, que por cierto votó fuertemente para quedarse en Europa, se quiera quedar con la República Irlandesa. Va a ser uno de los grandes temas que se van a discutir. Ahora, ¿tú crees que lo que sucedió en 2016 con todo este movimiento que ganó sorpresivamente tuvo eco en el mundo? Es decir, vimos un despertar también de corrientes nacionalistas muy fuertes en Estados Unidos también. Vaya, yo creo que la presencia de Trump corresponde a esa corriente, pero ¿ayudó? ¿Fue el embrión el Brexit? Yo creo que sí influyó. No creo que haya sido la razón principal, pero sí creo que influyó, y ciertamente influyó en muchas de las democracias europeas. Hay que decir que Hungría, Polonia, algunos de los gobiernos que actualmente están en el poder en la Unión Europea, en los 27 países restantes que se quedan en la Unión Europea, tienen fuertes características nacionalistas, independentistas. No les gusta la potencia de Bruselas, no les gusta que Bruselas esté dictando normas. Los polacos han sido los primeros en enfrentarse a eso, diciendo que sus leyes son supremas y que las leyes de Bruselas no les importan mucho. Eso puede llevar en su momento a
a la caída, digamos, de la esencia misma de lo que es Europa, donde la idea era que habría un juego de leyes, un juego de normas que regirían por encima de las nacionales. Y hay países, Gran Bretaña fue el primero, pero posiblemente países como Hungría, como Polonia, eventualmente algunos otros, quieran también hacer valer esa supremacía de sus leyes y de sus normas y de su manera de vivir sobre la europea, lo cual debilitará enormemente todo el concepto de la Unión Europea. ¿Hoy ya queda debilitado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y yo creo que Europa hizo todo lo posible, sí. Bruselas hizo todo lo posible para evitar esto. Yo sí creo que tuvieron en mente un castigo para que Gran Bretaña, si se iba a salir, se saliera castigada. Y ahora la negociación en estos próximos 11 meses que tienen de ventana para terminar el proceso, creo que va a indicar que van a estar duros los europeos y no van a dejar que Gran Bretaña tenga todo lo que quiere en cuanto a una unión aduanera y una serie de otras cosas, sino que les van a poner... Se la van a poner difícil, ¿no? Así es. Sí. Embajador, me dio mucho gusto conversar y muchas gracias. Gracias a ti, por conversar contigo. Fue muy aleccionador, por supuesto, de todo lo que nos va a venir también. En un mundo globalizado, poco importa que entre el Reino Unido y México haya un océano de por medio. Ningún país está exento de la repercusión del Brexit. Son muchas las empresas mexicanas que operan en Gran Bretaña y también los profesionales y estudiantes que pueden ver su futuro afectado por ello. Hasta ahora, México comerciaba con el Reino Unido a través del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea que entró en vigor en el año 2000. No tenerlo tendrá un efecto directo. Pues sí puede llegar a tener un impacto importante para aquellas empresas que invirtieron aquí o se establecieron para dar servicio o exportar servicios o productos al resto de la Unión Europea desde aquí. Van a tener que estar muy al pendiente de los acuerdos que se negocien con la Unión Europea. Para las empresas que solamente tienen el mercado nacional, el impacto va a ser mucho menos y también va a haber una oportunidad para otras empresas en función de lo que se negocia entre México y el Reino Unido como Tratado de Libre Comercio. Yves Ayodituli es socio del despacho de abogados Nader, Ayo & Gebel, que en 2010 abrió una oficina en Londres para ayudar a sus clientes mexicanos a hacer negocios en Europa y a los europeos a hacerlo en el país norteamericano. El único negocio financiero mexicano que hay es Monex, que tiene una subsidiaria aquí y que pues tendrá que tomar las precauciones necesarias para poder seguir operando en Europa, ya que no va a poderlo hacer, ya no lo va a poder hacer en un principio desde el Reino Unido. Los demás que hacen negocios aquí hacen negocios en otros lugares en Europa, no necesariamente usan al Reino Unido como su plataforma de desarrollo y habría que ver si el Reino Unido puede ofrecerles mejores términos y condiciones en el futuro para ver cómo desarrollar sus negocios. Otras compañías mexicanas establecidas en Gran Bretaña que no se dedican al sector financiero son la cementera Cemex, Gruma, dedicada a la harina de maíz, o por ejemplo la minera Fresnillo, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Varios expertos consideran que Gran Bretaña ve oportunidades en México en servicios financieros, seguros, mercado de capitales, sector de salud y desarrollo de infraestructura y servicios relacionados con la construcción. Por su parte, las oportunidades de México en el Reino Unido estarían en hacer negocios para su sector turístico, así como en alimentos y bebidas. No hay que olvidarse tampoco de los estudiantes que han viajado a Europa para ampliar su formación. Mar Oliva estudia Ciencias Políticas y Negocios Internacionales y opina que el Brexit afectará también al mundo universitario. Nos quitan muchas oportunidades como para ir a estudiar las maestrías a otras partes o hacer intercambios dentro de Europa. Andrea Solís es otra estudiante, pero mantiene la esperanza respecto a las consecuencias del Brexit. No nada más solo va a poder buscar de gente de Europa, porque el proceso para obtener gente de ahí va a cambiar, ya no va a ser lo fluido que era antes. Y creo que eso va a cambiar en favor de los mexicanos, porque ahora van a tener que aceptar a más gente internacional en vez de nada más los europeos.
Lo que va a pasar tras el Brexit es terreno desconocido, pero lo que sí está claro es que va a cambiar el mapa económico del mundo y las relaciones entre los distintos bloques. El Reino Unido tiene una de las principales economías a nivel mundial. Tras su salida de la Unión Europea, son muchos los países, entre ellos México, los que aspiran a tener una buena relación comercial. Pero los británicos ven también a México como un mercado muy atractivo, no solo por su crecimiento económico, sino también por su cercanía con los Estados Unidos. Para CNN, Marta Altuna, Londres.